Desde pequeños se nos dice que la vida es una serie de elecciones, qué estudiar, en qué trabajar, con quién casarnos, cómo vivir. Nos hacen creer que nuestra libertad está en la posibilidad de elegir entre opciones preestablecidas. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a cuestionar si esas opciones son realmente nuestras? Vivimos con la sensación de que tenemos el control, de que nuestras decisiones surgen de nuestra voluntad. Sin embargo, cada una de ellas ha sido moldeada por la sociedad. Nuestras aspiraciones, nuestros miedos, incluso nuestros deseos. Nos dicen que somos libres porque podemos elegir entre diferentes marcas de ropa, entre ideologías políticas, entre empleos. Pero todo lo que elegimos sigue estando dentro del marco de lo permitido por el sistema. Si observamos con atención, notaremos que nuestro sentido de identidad y propósito ha sido condicionado por la estructura misma del mundo en el que nacimos. No elegimos las reglas del juego, simplemente entramos en él sin cuestionarlo. El sistema no nos pregunta si queremos formar parte de él, nos absorbe desde el momento en que nacemos. Nos educan para ser funcionales, no para ser libres. Nos enseñan a pensar dentro de un molde, a competir, a ser alguien en la vida. Pero, ¿qué significa realmente ser alguien? En la práctica, significa tener éxito dentro de la estructura social establecida, no cuestionar su validez. Si miramos con detenimiento, toda nuestra vida gira en torno a un solo propósito: consumir. No importa qué camino tomemos, siempre terminamos comprando algo, directa o indirectamente. Si estudiamos, pagamos por educación y nos preparamos para un trabajo que nos permitirá consumir. Si trabajamos, generamos dinero para consumir y para mantener un sistema que necesita de nuestra participación. Incluso las actividades que parecen fuera del consumo terminan siendo parte del mismo ciclo. La espiritualidad se convierte en un mercado, la salud en una industria, la cultura en un producto. Entonces, vivimos para otra cosa que no sea sostener este ciclo. ¿Por qué aceptamos este ciclo sin cuestionarlo? Porque la alternativa nos resulta aterradora. Si nos despojamos de lo que el sistema nos ha enseñado a desear, nos enfrentamos al vacío de lo desconocido. Y el ser humano teme profundamente lo desconocido. El sistema nos ha hecho depender de él en todos los aspectos: económico, social, incluso emocional. Nos da un sentido de propósito artificial que evita que nos preguntemos si hay algo más. Si dejamos de identificarnos con todo lo que nos ha sido impuesto, podría surgir algo completamente nuevo, pero ¿estamos preparados para ver lo desconocido sin temor? Desde el momento en que nacemos, no somos un lienzo en blanco. Traemos con nosotros una herencia biológica, predisposiciones genéticas, impulsos instintivos. Sin embargo, más allá de lo que ya está inscrito en nosotros, el sistema en el que nacemos comienza a moldearnos de manera sutil, casi imperceptible. No se nos da la oportunidad de descubrir la vida por nosotros mismos, sino que se nos introduce en un mundo de estructuras, normas y expectativas. Desde el principio, nuestra mente es programada, no para comprender la realidad, sino para encajar en ella. La educación, la familia y la sociedad funcionan como engranajes de una maquinaria diseñada no para liberar al individuo, sino para hacerlo funcional dentro de un esquema preexistente. Nos dicen que la educación es la clave para la libertad, pero ¿qué significa esa educación? Se nos entrena para obedecer, para repetir información, para encajar en un sistema que ya ha definido lo que es valioso y lo que no. Desde niños, aprendemos que el éxito se mide en términos de competencia y logro material, que hay caminos correctos y equivocados, que el propósito de la vida es encontrar seguridad dentro del sistema, no cuestionarlo. La familia, sin intención de hacerlo, refuerza esta estructura. Los padres transmiten a sus hijos las mismas creencias que recibieron, porque ellos mismos fueron moldeados de la misma manera.
No hay maldad en ello, simplemente es un proceso automático. Nos dicen, debes estudiar para ser alguien en la vida. Si trabajas duro, triunfarás. Para ser feliz, necesitas estabilidad, posesiones, reconocimiento. Y así, sin darnos cuenta, crecemos con la idea de que la vida ya tiene un propósito definido para nosotros. Ajustarnos, progresar dentro del sistema, consumir y seguir adelante sin preguntarnos realmente qué significa todo esto. El deseo, la aspiración, la búsqueda de identidad, todo ha sido programado. Creemos que elegimos libremente lo que queremos, pero en realidad nuestras decisiones han sido influenciadas desde el principio. La publicidad, los medios de comunicación, las redes sociales y la cultura en general nos bombardean constantemente con imágenes de lo que significa una vida exitosa, plena, deseable. Sin darnos cuenta, aceptamos esas imágenes como propias y comenzamos a perseguirlas. Así, lo que creemos que es un deseo auténtico, en muchos casos, no es más que el reflejo de una programación que nunca cuestionamos. La pregunta es, ¿podemos darnos cuenta de esto? ¿Podemos ver, sin condena ni aceptación, cómo cada una de nuestras aspiraciones ha sido determinada? No se trata de rechazarlo todo, ni de adoptar una postura de oposición automática, sino de mirar directamente esta estructura sin distorsión. Porque solo en esa observación clara, sin juicios, sin resistencia, puede surgir algo completamente nuevo. El miedo es uno de los mecanismos más poderosos para mantener el orden establecido. Nos han hecho creer que sin este sistema no podríamos sobrevivir, que el caos se desataría, que estaríamos indefensos. Y así, la inseguridad económica, la incertidumbre sobre el futuro y el miedo a quedar fuera del sistema se han convertido en cadenas invisibles que nos atan a él. Desde temprana edad, se nos condiciona a buscar estabilidad dentro de un esquema predeterminado. Estudiar para conseguir un trabajo, trabajar para ganar dinero para consumir, consumir para sostener la economía. Pero, ¿alguna vez nos preguntamos si esta estabilidad es real? El sistema no solo nos controla mediante la economía, sino que refuerza su dominio a través de la psicología. Se nos hace sentir que fuera de sus límites no hay nada, que rechazar sus reglas significa condenarnos a la miseria. La dependencia psicológica es aún más fuerte que la dependencia material. No tememos solo perder bienes o comodidades, sino perder la identidad que el sistema nos ha otorgado. Nos define nuestra carrera, nuestro estatus social, nuestro nivel adquisitivo. Nos han programado para medirnos por estos parámetros. Pero hay otros mecanismos que refuerzan esta dependencia: el entretenimiento, la política y la religión. El entretenimiento mantiene la mente distraída. Nos vende la ilusión de escape, pero en realidad es una forma de adormecer la conciencia. Películas, series, deportes, redes sociales, todos diseñados para que no cuestionemos lo esencial. Se nos da la impresión de que tenemos opciones, pero en última instancia, todo lo que consumimos sigue dentro de la misma estructura. La política crea la ilusión de participación. Nos hace sentir que tenemos poder de decisión, pero en realidad solo elegimos entre opciones predefinidas dentro de un mismo sistema. Nos divide, nos enfrenta, pero nunca nos invita a cuestionar la raíz del problema. Y la religión, en muchas de sus formas institucionalizadas, refuerza el miedo. Nos promete seguridad en la obediencia, nos da la esperanza de una recompensa futura si seguimos las reglas. Nos dice que el sufrimiento es necesario, que hay que aceptar el sistema tal como es, porque así son las cosas, o porque es la voluntad de un poder superior. Pero, ¿qué pasa si dejamos de temer? Si la mente ya no se aferra a la seguridad impuesta, ¿qué queda? Lo que queda es libertad. No la libertad que nos venden como derecho dentro del sistema, sino una libertad real que surge cuando el miedo se disuelve.
no significa caer en la anarquía o el caos, sino comprender que la verdadera seguridad no viene de afuera, sino de dentro. El miedo solo puede dominar a una mente que busca seguridad, pero si comprendemos que la seguridad absoluta no existe, que la vida es cambio y movimiento constante, entonces el miedo pierde su poder, y cuando el miedo desaparece, la manipulación también deja de tener efecto. Pero aquí surge la pregunta esencial: ¿estamos realmente dispuestos a soltar el miedo? ¿O, en el fondo, lo necesitamos porque nos da un sentido de pertenencia dentro de este sistema? Desde nuestra infancia se nos inculca una idea fundamental. Nuestra valía como seres humanos está directamente ligada a lo que hacemos y producimos. Nos enseñan que ser alguien en la vida significa alcanzar un estatus, construir una carrera, lograr estabilidad económica, pero nos hemos detenido a cuestionar si esta idea surge de una comprensión profunda de la vida o si es simplemente otro producto del condicionamiento. El sistema no solo nos mide por cuánto producimos, sino también por cuánto consumimos. El trabajador ideal no es solo aquel que es eficiente en su labor, sino también aquel que mantiene activa la economía con su consumo constante. Así, el ciclo se perpetúa. Trabajamos para ganar dinero, ganamos dinero para gastar y gastamos para sostener la misma estructura que nos mantiene atrapados. Pero lo más insidioso de todo esto es que nuestra identidad se ha construido sobre esta base. Decimos: soy ingeniero, soy médico, soy obrero, soy empresario, como si nuestra existencia se definiera exclusivamente por la función que desempeñamos en el engranaje del sistema. Nos hemos reducido a etiquetas, a títulos que determinan nuestro lugar en la jerarquía social. Esta mentalidad nos ha llevado a una búsqueda incesante de validación externa. Queremos demostrar que somos exitosos, que hemos llegado lejos, que nuestra vida tiene sentido porque hemos acumulado bienes, prestigio o reconocimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien pierde su trabajo? ¿O cuando se jubila? ¿O cuando, a pesar de haber logrado todo lo que se suponía que debía lograr, siente un vacío que nada puede llenar? El problema no es el trabajo en sí. El trabajo, en su esencia, puede ser una expresión de creatividad, una manifestación del ingenio humano, un medio para contribuir genuinamente a la sociedad. Pero cuando se convierte en un simple medio para sostener el ciclo de consumo, deja de ser un acto de creación y se convierte en una forma de esclavitud. Entonces, ¿somos algo más allá de nuestra utilidad para el sistema? Si mañana nos arrebataran nuestros títulos, nuestras ocupaciones, nuestros logros materiales, ¿qué quedaría de nosotros? Esta pregunta no es meramente teórica. Su respuesta define la profundidad de nuestra libertad, porque mientras nuestra identidad dependa de lo que hacemos, de lo que poseemos o de cómo nos perciben los demás, seguiremos siendo prisioneros, aunque no podamos ver las cadenas. Desde que comenzamos a crecer, todo a nuestro alrededor nos empuja en una sola dirección: consumir. No importa qué hagamos, cuál sea nuestro camino o nuestras aspiraciones, el sistema ha diseñado un mundo donde todo, absolutamente todo, está vinculado al consumo. Incluso la educación, que en teoría debería ser un espacio para el desarrollo del pensamiento crítico, no escapa a esta lógica. No se nos educa para comprender la vida, sino para encajar en un modelo económico. Se nos prepara para obtener un título, conseguir un empleo, generar ingresos y, sobre todo, gastar. La universidad no es solo un lugar de aprendizaje, sino una industria. Se invierten miles de dólares en una carrera con la esperanza de que esa inversión nos permita acceder a una mejor capacidad de consumo. La espiritualidad tampoco ha quedado fuera de este esquema. Hoy en día, la búsqueda interior se ha convertido en un mercado más. Libros de autoayuda con fórmulas para la felicidad, cursos para elevar la vibración,
gurús que venden iluminación a precios elevados. Incluso la meditación y el mindfulness, prácticas que en su origen buscaban la comprensión de la mente, han sido adaptadas para hacer a las personas más productivas en sus trabajos. Hasta el bienestar ha sido transformado en una mercancía. El sistema no solo nos vende productos, nos vende ideas, creencias, estilos de vida. Nos dice qué debemos desear, qué es valioso, qué significa el éxito. La imagen de una vida ideal nos es proyectada constantemente: un buen auto, una casa amplia, viajes exóticos, ropa de marca, tecnología de última generación. Se nos hace creer que la felicidad es algo que se puede comprar, y en esta búsqueda incesante, muchos terminan atrapados en un ciclo de insatisfacción permanente. Cuando alcanzan lo que querían, surge una nueva meta, un nuevo producto, un nuevo deseo. Pero lo más profundo de esta trampa no es solo el acto de consumir, sino la manera en que ha moldeado nuestro sentido de identidad. Nos definimos por lo que poseemos, por lo que vestimos, por lo que mostramos al mundo. Una persona sin dinero es vista como alguien que ha fracasado, no porque carezca de inteligencia, talento o humanidad, sino porque no puede participar del juego del consumo. Entonces, podemos ver todo esto sin caer en la desesperación o el cinismo. Es fácil sentirse atrapado, pensar que no hay salida, pero la cuestión no es huir ni rebelarse sin sentido, sino observar. Ver con absoluta claridad cómo opera el sistema sin dejarnos arrastrar por la frustración o la resignación, porque cuando realmente comprendemos algo en su totalidad, sin resistencia, sin que la mente busque justificarlo o combatirlo, surge una nueva manera de relacionarnos con el mundo, y en esa comprensión, el consumo deja de ser el significado de la vida. Si miramos con detenimiento, nos daremos cuenta de que el sistema no es solo gobiernos, corporaciones o instituciones. Es una red de hábitos, creencias y valores que hemos aceptado como normales. Hemos sido moldeados por él y muchas veces lo perpetuamos sin darnos cuenta. Incluso cuando creemos rebelarnos, lo hacemos dentro de los límites que nos ha impuesto. Nos han enseñado que sin este modelo no hay orden, no hay progreso, no hay vida. Y sin embargo, los mismos mecanismos que lo sostienen revelan su fragilidad. ¿Qué pasaría si la gente dejara de consumir más allá de lo esencial? ¿Qué pasaría si dejáramos de aceptar la idea de que nuestra valía se mide por nuestra utilidad económica? ¿Se derrumbaría todo? Pero aquí surge una cuestión más profunda. ¿Puede realmente haber una vida fuera del sistema cuando nuestras mentes han sido programadas dentro de él? Podemos reemplazar un sistema por otro, pero si la raíz del problema, la búsqueda de seguridad, la necesidad de control, el apego al consumo, permanece, la historia se repetirá con otra forma. Ver esto con absoluta claridad no significa resignación ni pasividad. Al contrario, significa dejar de ser engranajes inconscientes de una maquinaria que nos ha utilizado desde el nacimiento. Significa que la mente, al liberarse del miedo, de la programación y de la identidad construida por el sistema, puede descubrir otra forma de vivir. Nos han hecho creer que la libertad consiste en elegir entre opciones predefinidas, que la solución está en una nueva ideología, un nuevo líder o una nueva estructura. Pero si miramos con profundidad, veremos que cualquier cambio superficial sigue operando dentro del mismo juego de control, miedo y dependencia. La única libertad real no se encuentra en una revolución externa, sino en comprender la raíz de la manipulación. No es una lucha contra algo externo, sino una percepción clara de cómo nuestra mente ha sido condicionada para sostener este sistema, incluso cuando creemos resistirlo. Cuando la mente ve sin distorsión, sin identificarse con lo impuesto, algo fundamental ocurre: deja de ser prisionera de la estructura, y en ese instante, todo lo que parecía inevitable pierde su peso.
Ya no hay necesidad de aferrarse a la seguridad impuesta, ni de sostener una identidad basada en el consumo, la productividad o la aprobación. Entonces surge la pregunta final. Si dejamos de ser engranajes de este sistema, si la mente ya no está atrapada en su programación, ¿qué significa realmente vivir? La respuesta no está en una teoría, ni en una idea. Está en descubrirlo por uno mismo, no a través del pensamiento condicionado, sino de la percepción directa. Y quizás ahí, por primera vez, exista una vida que no esté dictada por el miedo, sino por algo completamente distinto. Hasta pronto. Y si esta indagación tocó algo en tu interior, dale me gusta, compártela y suscríbete al canal para seguir explorando juntos estas reflexiones. Nos vemos en el próximo video. ¿Te has preguntado qué hay más allá de las estrellas? El universo esconde secretos. ¿Estás listo para descubrirlos? Tu viaje hacia el despertar comienza aquí. ¿Qué significa elevar tu conciencia a una nueva dimensión? Todo está alineado para un propósito mayor. En la geometría del universo se esconden nuevas y antiguas respuestas. Es momento de abrir tu mente y tu espíritu. La quinta dimensión está al alcance de tu ser. La conexión entre el ser y el cosmos está más cerca de lo que crees. El canal de la quinta dimensión, donde el cosmos y la conciencia se encuentran, despierta el poder del universo en ti. Eso y mucho más, aquí, en el canal de la quinta dimensión. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para no perderte ninguno de nuestros contenidos inspiradores.